Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así entonces, si tiene su Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 2, damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Oremos al Señor. Padre querido, queremos agradecerte en esta hora por cuanto que tú nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Señor, y creemos en la guía, en la dirección que es dada por medio del Espíritu Santo. Y no queremos, Señor, poner nada del hombre, ni del pensamiento, ni del sentimiento del hombre, sino todo lo que exponemos, Señor, creemos, Señor, que es direccionado por medio de tu Espíritu Santo para edificación y para provecho de tu pueblo. Por lo cual en esta hora, en la confianza y en la seguridad de esa guía, de esa dirección, es que abro mi boca, Señor, confiando y creyendo que tú habrás de poner las palabras adecuadas para que en esta hora, Señor, tu pueblo, Señor, reunido, pueda nutrirse, fortalecerse y edificarse por medio de la obra del Espíritu Santo. Siendo esta mi confianza y orando en el nombre de Jesús, te doy gracias, creyendo que tú lo haces. Amén. Dice la palabra de Dios, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Hermano, qué gozo nos produce pensar en la relación del Señor con sus discípulos, siendo que el Señor Jesucristo le manifiesta que tenía su corazón abierto con ellos, que todo lo que necesitaban oír, todo lo que necesitaban saber acerca de la voluntad de Dios, acerca de los misterios de Dios, todo lo que ellos podían llegar a asimilar, el Señor se lo administraba y se los compartía, amén. Por eso esa frase tan gloriosa, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Qué glorioso, hermano, ver que el Señor Jesucristo no se había reservado nada, sino que todo lo que sus discípulos necesitaban de saber, así como todo lo que ellos estaban capacitados para poder entender, el Señor Jesucristo se lo compartía. En este mismo Evangelio, en el capítulo 15, allí podemos leer la palabra de Dios en el verso 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 15, dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Ya no os llamaré más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor,
pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Vemos nuevamente expresado la relación que el Señor tenía con sus discípulos, con aquellos que habían dejado todo para seguirle, y cómo el Señor les administraba y les nutría por medio de la palabra de Dios para que no le faltara la confianza, para que no le faltara esa guía, para que no le faltara esa iluminación que les iba a permitir mantenerse en el camino. Aún podemos apreciar que habló anticipadamente de algunos sucesos, como por ejemplo el hecho de que Pedro le negaría 3 veces, pero también cómo le habló anticipadamente de que él también estaba intercediendo por él, rogándole al Padre para que no le faltara la fe en ese momento. Entonces podemos ver que la omnisciencia, el conocimiento de Dios en la persona del Señor Jesucristo no fue rehuido a dar a conocerse, no fue reservado como un conocimiento de exclusividad para él, sino que él se complacía y le placía revelarlo y darlo a conocer. En otras expresiones del Señor podemos ver cómo aún daba gracias al Padre, porque había escondido estas cosas de los sabios, había escondido estas cosas de los entendidos, y se había complacido Dios en revelarlo por medio de él a los discípulos. Amén. Así también en la iglesia primitiva, nosotros podemos apreciar que esto estaba encarnado en la iglesia, estaba encarnado en los discípulos, era algo que los caracterizaba también a los discípulos del Señor. En el apóstol Pablo podemos ver cuando nos narra el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el verso 26 y en el verso 27 del libro de los Hechos, dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Podemos ver que la misma sensibilidad, el mismo buen deseo, la misma buena actitud que tenía el Señor Jesucristo había sido encarnada también por sus discípulos, por sus apóstoles. Y esto nos tiene que traer a nosotros seguridad, que en nuestra comunión con el Señor, todo lo que nosotros necesitamos ir conociendo, todo aquello que estamos capacitados para poder asimilar en este tiempo, porque todos tenemos un tiempo de madurez. No nos van a ser dadas a conocer todas las cosas de un día para el otro, sino que vamos en un conocimiento progresivo del Señor, pero todo lo que necesitamos saber y aquello que se requiere para nuestra buena salud espiritual, el Señor lo va a suministrar y lo va a administrar por medio de sus siervos. Aún tiene promesas el Señor dada para los siervos fieles que saben dar el alimento a tiempo, que saben llevar el alimento en su casa, en su obra, a tiempo. ¿Quién es el siervo bueno y fiel que sabe administrar y servir el alimento a su tiempo? Ese es el que será alabado y recibirá la recompensa de su Señor. Por eso aquellos que tenemos el encargo de comunicar la palabra de Dios, de traer el consejo de Dios, de traer la exhortación del Señor, siempre tenemos que pensar en aquellos que van a oír, en aquellos que van a recibir la palabra de Dios, y tenemos que pensar en ser el canal limpio para que la gracia de Dios fluya, para que la bendición de Dios fluya y llegue tal cual el Señor la ha enviado. Por eso Pablo con toda determinación les protestaba diciendo que él estaba limpio de la sangre de todos ellos. ¿Por qué? Porque ya la palabra de Dios había exhortado que si el atalaya fuera vigilante y cuando viera el enemigo anunciara que el enemigo venía, pero los que oían el sonido del atalaya no se apercibían, la sangre iba a ser no iba a ser sobre la cabeza del atalaya. Pero si el atalaya estaba distraído
y veía venir al enemigo y a causa de la distracción no avisaba al pueblo, entonces la sangre del pueblo iba a ser sobre la cabeza de la atalaya, que Dios iba a demandar de la atalaya por esa negligencia. Por eso aquellos que tenemos el encargo de llevar el consejo de Dios, de llevar la palabra de Dios, tenemos que ser diligentes a la hora de abrir nuestras bocas, y aún a pesar de la adversidad, a pesar de la resistencia, a pesar de que por causa de Cristo y por causa del Evangelio suframos el vituperio, seamos perseguidos, se diga toda clase de cosas malas acerca de nosotros, y aún mintiendo, no debemos bajar los brazos, sino que debemos seguir firme, sabiendo que nuestro galardón es grande y que así como nos persiguen hoy día, también persiguieron en otro tiempo a los profetas. Esto es lo dicho por el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos amados, cuando uno tiene un mensaje, cuando uno tiene una palabra de parte de Dios, un consejo de parte de Dios, que tiene esa confianza de que viene de parte del Señor, no tiene que rehusarse a compartirlo. Comúnmente a través de las redes yo comparto videos, algunas predicaciones, más que nada comparto audios, ¿no? Porque entiendo que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, bueno, esa ha sido la guía, la dirección del Señor. Y los otros días en mi devocional estaba meditando en un texto de la palabra de Dios, dije, qué lindo texto, y lo compartí así tal cual, lo copié y lo pegué el texto, y me gocé porque, bueno, al rato una persona me manda un mensaje y me dice, gracias por el texto bíblico que compartió. Como uno cuando no se rehúsa a compartir lo que recibe de parte de Dios, y especialmente aquellas cosas que no son de bendición, pueden repercutir en otras personas, sobre todo en estos tiempos de la comunicación. Entonces, no nos rehusemos a compartir la gracia que el Señor nos ha dado, no nos rehusemos a compartir la palabra de Dios, explotemos este tiempo de las comunicaciones de la mejor manera, compartiendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Alguno puede decir, bueno, pero no todos quieren oír, no todos quieren verse identificados con el Evangelio. Entonces, podemos mirar al apóstol Pablo, que también en el capítulo 18, el Señor le visitó, dice, y Crispo, el verso 8 del libro de los Hechos, estoy leyendo, capítulo 18, verso 8 del libro de los Hechos. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Se había levantado un gran alboroto en la región de los Corintios a causa de la predicación del apóstol Pablo. Sin embargo, había quienes habían creído en el Señor Jesucristo, y el apóstol Pablo ya estaba considerando el hecho de continuar allí o de seguir su viaje, estaba en uno de sus viajes. Sin embargo, el Señor le visitó a Pablo de noche y le dijo, no temas, sino que habla y no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que Pablo permaneció con los corintios 1 año y medio, permaneció en aquella región, instruyéndole a los hermanos en cuanto al camino del Señor y fortaleciéndolos por medio de la palabra de Dios. Y después, cuando se estaba yendo, ¿qué es lo que le dijo? Les protesto, ¿por qué? Porque hoy soy libre de la sangre de todos vosotros, porque no me he rehuido a darles todo el consejo de Dios. Hubo un tiempo en el que él meditaba, dice, me quedaré, no me quedaré, la gente es difícil aquí,
pero el Señor lo exhortó y se quedó 1 año y medio. Y después de ese año y medio ya llegaba el tiempo de su partida y ¿qué dijo? No me he rehuido, tuve mi lucha, tuve mi conflicto, me quise ir, pero el Señor me ministró, me dijo que había mucho pueblo acá, así que hablara, que no callara. Entonces dije, me voy a quedar, voy a cumplir con el ministerio, voy a ser obediente al Señor y voy a hacer la obra de Dios. Así que se quedó, habló, no cayó y hizo una gran obra. Tal es así que la iglesia de los Corintios recibió de parte del apóstol Pablo y de muchos otros siervos y ministros del Señor abundante gracia, ¿no? Era una congregación que no tenía falta de ningún don, sino que todos los dones estaban en la congregación. Hermanos amados, amados del Señor, entonces podemos ver que el Señor Jesús dijo que si no fuera así os lo hubiera dicho. No se rehuía a dar todo el consejo. Luego les confirmó y les afirmó diciéndole, ya no los voy a llamar siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los voy a llamar amigos porque todo lo que el Padre me ha dado, lo he dado a conocer. Le vemos que esto fue encarnado en los discípulos del Señor Jesucristo, especialmente en el apóstol Pablo, que les protestaba diciendo, no me he rehuido a darles todo el consejo de Dios, darle toda la palabra de Dios. Y le vemos que su lucha la tuvo. En el versículo 9, capítulo 18, vemos que necesitó ser ministrado por el Señor Jesucristo para que no desistiera de hacer la obra en los Corintios. La lucha la tuvo, pero le fue obediente al Señor. Yo no sé si está teniendo lucha o no está teniendo lucha para compartir de lo que Dios le ha dado, pero algo puedo decirle, como le dijera el Señor a Pablo, creo que hay mucho pueblo todavía. Creo que todavía estamos en los arbores de la venida de Cristo, pero antes de la venida de Cristo tienen muchos que conocer este evangelio, y sobre todo el evangelio de la gracia que glorifica a Dios, que glorifica y exalta al Señor Jesucristo. Así que alentémonos, fortalezcámonos por medio de la palabra de Dios para hacer la obra para la cual fuimos llamados y aquella que nos fue encomendada. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias porque nos has enviado tu palabra, Señor, mostrándonos la sensibilidad que tú tienes en cuanto a tus discípulos, que no te rehusas a dar todo el consejo de Dios, a hablar toda la palabra de Dios. Vemos cómo eso mismo fue encarnado en tus apóstoles, tus discípulos, Señor, y a pesar de que muchos de ellos tuvieron luchas, conflictos, en cuanto a continuar hablando, en continuar con el ministerio, recibieron de ti, Señor, la exhortación y permanecieron firmes en la obra del ministerio y recogieron los frutos. Hoy recibimos esta palabra de parte tuya que nos alienta para permanecer firmes haciendo la obra del ministerio y confiados que hemos de recoger los frutos para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Amén. Y amén. Hermanos amados. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio,
Crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,